Capítulo 1. Intenté arreglar el capítulo, corregir errores gramaticales y reformular algunas cosas. Ahora sé que no debo escribir a las 2 AM y esperar que salga lo mejor posible. Lo segundo es que decidí profundizar un poco más en las armas de Summer y añadí un poco al punto de vista de Naruto, por si quieren echarle un vistazo. También me gustaría aclarar lo que quise decir cuando dije que publicaría una vez al mes. Quise decir que me aseguraría de publicar al menos una vez al mes. Así que pueden esperar ver más de un capítulo al mes, probablemente uno por semana. La única vez que no haré más de uno será si estoy ocupado con la universidad o el trabajo. También se espera que el capítulo 2 salga este fin de semana. Capítulo 1. Un niño roto, Academia Beacon. Me pregunto qué querrá el profesor. Es raro que me llame así de repente. Dijo que era muy importante. Tenía muchas ganas de pasar más tiempo con Ruby y Jan, pensó Summer Rose. Summer es una mujer hermosa que mide 1,68 m, tiene la piel pálida, ojos plateados y cabello negro con un ligero tono rojizo. Posee un rostro amable y lleva una larga capa reversible, blanca por fuera y negra por dentro. La capa tiene un diseño naranja oscuro de una corona de espinas con rosas blancas entremezcladas. Debajo de la capa, viste pantalones cortos negros, una camisa blanca y una bufanda naranja oscuro. Summer camina por uno de los pasillos de la Academia Beacon. Es tarde, como lo demuestra la luz del sol que entra por las ventanas, bañando todo con un tono anaranjado. Está molesta con su antiguo profesor / mentor por haberla alejado de su hija Ruby, de 4 años, y de Jan, su hija adoptiva de 6. Es la esposa de Taiya Xiaolong, a quien amaba profundamente, y no le importaba que él hubiera tenido una hija con otra mujer. Summer amaba a Jan tanto como a su hija biológica, Ruby. Tengo que darme prisa, Ozpin dijo que era algo muy urgente, y con ese pensamiento, Summer aceleró el paso. Pronto la vemos llamando a una puerta cerca de la cima de la torre principal de Beacon. Hola. Profesor, ¿está aquí? Preguntó, mirando alrededor de la amplia oficina, casi vacía. Vio a Ozpin de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, contemplando la escuela. Al oírla, se giró y sonrió. Ozpin es un hombre alto, de aproximadamente 1,98 m, con el pelo largo, gris y despeinado a pesar de su corta edad. Tiene rasgos angulosos, ojos marrones y finos, y usa gafas negras en la punta de la nariz. Actualmente viste su atuendo habitual, un traje verde y pantalones negros. Muy pocos lo sabían, pero Ozpin sí tenía alumnos favoritos. Nunca intentó mostrar favoritismo, como todo buen profesor debería, pero es difícil evitarlo. Al fin y al cabo, incluso los profesores son humanos. Ozpin admitiría que Summer era probablemente su alumna favorita y la consideraba una amiga cercana a pesar de la diferencia de edad. Precisamente por esta relación, sabía que podía confiarle a Summer la tarea que tenía preparada, pero también por eso dudaba en enviársela. Ah, Summer, me alegra verte. Espero que estés bien. ¿Cómo están tus hijas? Espero que también estén bien. Ozpin no había visto a las pequeñas Ruby ni a Jan, pero sabía lo suficiente sobre ellas como para saber que podían ser bastante traviesas cuando querían. Están bien. Los dejé con Tai Crow, así que estarán a salvo hasta que regrese. Aunque se enfadaron porque no iba a poder pasar más tiempo con ellos cuando supieron que tenía que irme, respondió mientras miraba a Ozpin con una expresión entre juguetona y seria. Ozpin respondió con una leve risa. Lo siento, pero eres la única persona en quien confío para esta misión, ya que podría causar problemas si las personas equivocadas se enteraran de lo que se cree que está sucediendo.
Nos hemos percatado de que se ha producido una especie de distorsión en el extremo del bosque Esmeralda, y no podemos determinar la causa. Por lo tanto, enviaremos a alguien a investigar para ver qué está pasando y posiblemente confirmar nuestras sospechas. Queremos asegurarnos de que no represente una amenaza para nosotros y que no esté relacionado con los Grimm, especialmente estando tan cerca de la academia. A decir verdad, él originalmente iba a enviarla a otra misión cuando la llamó, pero entonces surgió este problema mientras ella venía de camino. La misión original ahora se asignaría a otro equipo más adelante, para que Summer pudiera investigar qué estaba sucediendo tan cerca de su academia. Grimm, ¿por qué no nos dejan en paz un rato? Solo quiero pasar tiempo con mis hijos y verlos vivir vidas tranquilas y felices sin tener que preocuparme por algún tipo de ataque de esos demonios blancos y negros. Tras pensar esto, Summer reflexionó sobre lo que Ozpin había dicho y lo miró con curiosidad, preguntándole, ¿qué quieres decir con distorsión? ¿Te refieres a un pico de energía o algo así? No, al menos no lo creemos, sé que será difícil de creer, pero por lo que podemos detectar, parece ser una especie de agujero en el espacio-tiempo. Summer miró a Ozpin con expresión impasible mientras él continuaba. No sabemos qué causó esto, pero necesitamos averiguar si se trata de algún nuevo tipo de Grimm, porque si es así, podría convertirse en una gran amenaza si se le permite replicarse. Afirmó con el ceño fruncido. Se sabía tan poco sobre los Grimm, que era totalmente posible que uno pudiera hacer tal cosa. La sola idea de un Grimm que pudiera abrir un agujero en el espacio-tiempo era extremadamente preocupante y podría convertirlo en el Grimm más peligroso visto hasta la fecha. De acuerdo, lo entiendo. Debo salir a investigar la causa de esta distorsión y, si se descubre que un Grimm es el responsable, debo eliminarlo si tengo la oportunidad o si es posible, dijo Summer con expresión seria. Sabía que esta perturbación podía ser un peligro no solo para Vale y su familia, sino para todo Remnant, así que haría todo lo que estuviera a su alcance para resolver el problema antes de que se descontrolara. Ozpin la observó brevemente y, al ver su determinación, suspiró y dijo, bueno, me alegra que te lo tomes en serio, pero debo asegurarme de que comprendas la gravedad de la situación. Sabes que podrías morir ahí fuera. Nadie podría culparte por decidir retirarte. Al fin y al cabo, tienes una familia en la que pensar. Summer lo miró fijamente con pura determinación en sus ojos y dijo, es por mi familia que quiero hacer esto. ¿Cómo podría quedarme de brazos cruzados cuando sé que algo amenaza lo que más quiero? No te preocupes por mí, volveré por las mismas razones por las que me voy. Debo regresar para poder seguir protegiendo y cuidando de mi familia. Ozpin no pudo evitar creerle. ¿Cómo no hacerlo con esa mirada en sus ojos? Y dijo, de acuerdo, entiendo lo que dices y me aseguraré de enviar un dron con el Bullead para mantener la comunicación contigo y para que podamos enviar refuerzos si fuera necesario. Tomarás uno de los Bulleads. Un piloto te llevará a un claro cerca de donde proviene la señal en el bosque. Después, tendrás que llegar a pie y, no hace falta que te lo recuerde, hay muchos Grimm en el bosque, así que asegúrate de llevar tus armas. Sí, profesor, dijo ella, haciendo un pequeño saludo, y con eso se dio la vuelta y salió de la habitación. Al salir, lo primero que hizo fue ir a las taquillas de los visitantes para recoger sus armas. Inferno Yases. Inferno era una katana de color naranja oscuro con hoja roja que podía transformarse en un rifle de alcance medio. En su forma de espada, Inferno no tenía guarda y su empuñadura era de un blanco puro con una tela roja bien ajustada alrededor del centro.
Cuando Inferno se transformaba en rifle, la hoja se abría en dos partes. Una para revelar un largo cañón negro a lo largo del centro de la hoja, y otra hacia donde estaría la guarda, para abrir un espacio para los cartuchos. El gatillo salía del interior de la empuñadura al extenderse, mientras que dos barras negras se abrían en el extremo para formar la culata del rifle. Ases era un Wakizashi de color rojo oscuro con una hoja naranja oscuro que podía transformarse en un gran revólver. La empuñadura era negra con una tela naranja oscura envuelta de la misma manera que Inferno y se curvaba hacia el extremo para proporcionar un agarre cuando estaba en forma de revólver. Ases tenía una gruesa guarda que funcionaba como cilindro en modo pistola. Cuando la hoja se abría para revelar el revólver, se retraía hacia adentro para mantener la longitud lo suficientemente corta para maniobrar en esquinas estrechas. Ambas armas estaban modificadas para usar balas normales o polvo incendiario, de ahí sus nombres. Summer se ató las armas a la cadera izquierda y, una vez hecho esto, se dirigió hacia donde la esperaba el Bullar. Una vez a bordo, se preparó para el viaje de 4 horas, que le tomaría llegar al borde del bosque Esmeralda, donde se suponía que se encontraba la perturbación. Konohagakure, Naruto Uzumaki, un niño pequeño de unos 6 años, tiene el pelo rubio y bronceado, piel morena y 3 marcas de bigotes en cada mejilla. Si uno mirara sus ojos azules, vería la inocencia propia de un niño tan pequeño, pero si tuviera un ojo experimentado, también vería un gran dolor latente bajo la superficie. Nuestro héroe rubio se esconde detrás de un contenedor de basura en un callejón con mucha sangre en el suelo. Podría pensarse que es un lugar extraño para un niño tan pequeño y aparentemente inocente. La razón de su situación inusual es que él mismo no es un niño normal. Su mono naranja brillante, si es que aún se le puede llamar así, está rasgado en varios lugares y tiene varios cortes grandes y sangrantes en la piel, además de innumerables cortes más pequeños por todo el cuerpo. Sus heridas se deben a la turba de la que acaba de escapar. La razón de la turba es que es 10 de octubre, el cumpleaños de Naruto, y él no entiende por qué la gente siempre quiere hacerle daño en su cumpleaños. Era demasiado pequeño para entender por qué los aldeanos lo llamaban demonio cuando pasaba por la calle. ¿Cómo se podía esperar que un niño de 5 años, con tan poca experiencia en el mundo, siquiera pudiera comprender las razones de tanta crueldad? Normalmente, Naruto estaba relativamente protegido de la multitud gracias a la guardia Anbu que el Hokage había desplegado alrededor del orfanato y a la que lo protegía personalmente. Sin embargo, hoy era diferente, pues lo habían expulsado del orfanato esa misma mañana, y su Anbu personal desconocía el paradero del rubio tras ser acosado por la multitud, que le arrojaba piedras, cuchillos e incluso shurikens, varios de los cuales aún permanecían incrustados en su piel. Esta era prácticamente la única interacción que tenía con la mayoría de la gente. Los demás simplemente fingían que no existía, a excepción de su abuelo, el Hokage, quien, lamentablemente, solía estar demasiado ocupado para dedicarle mucho tiempo. Como resultado, Naruto era bastante asustadizo y receloso, para ser un niño tan pequeño, en presencia de otras personas. Siempre temía que lo atacaran y lo lastimaran de nuevo. Naruto se sentó detrás del contenedor de basura mientras intentaba recuperar el aliento antes de continuar su camino hacia un lugar seguro. ¿Por qué? ¿Por qué siempre me hacen esto? ¿Qué les he hecho yo a estas personas? Simplemente no lo entiendo. Mientras pensaba esto, comenzó a temblar violentamente, ya fuera por el dolor en su cuerpo o porque estaba llorando.
Naruto no supo cuánto tiempo permaneció allí llorando, pero cuando finalmente se recuperó de su ataque de llanto, escuchó gritos cerca. Con sus instintos de supervivencia activados, supo que necesitaba ir a un lugar más seguro, ya que pronto lo encontrarían si se quedaba. Por suerte, Naruto conocía muy bien los callejones de Konoha, porque siempre quería evitar las miradas furiosas que recibía de la gente en las calles, así que Naruto salió de su escondite y comenzó a dirigirse a una de sus casas seguras que había establecido para escapar de las multitudes y los matones, sin darse cuenta de que estaba dejando un rastro de sangre. Cuando finalmente llegó, vio que la casa segura había desaparecido. En su lugar, había un pequeño cráter con lo que parecía ser una especie de portal en el centro. El portal era difícil de describir. Parecía una grieta vertical en el aire. ¡Guau! Pensó Naruto mientras se acercaba al portal con cautela. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio que había algo al otro lado. Siguió avanzando y, cuando estaba a unos 3 metros de distancia, oyó el crujido de ramas, lo que indicaba que algo se acercaba desde el interior del bosque. Naruto se quedó paralizado, buscando la causa del ruido. Poco después, logró distinguir la fuente. Lo que parecía ser una mujer adulta, a juzgar por su cuerpo, vestida con una túnica negra larga con la capucha puesta. Parecía que lo miraba fijamente. Daba la impresión de que decía algo, pero no lo suficientemente alto como para que él la oyera, lo que lo puso nervioso y le preocupó que pudiera ser atacado por esa desconocida. Quiso correr, pero su cuerpo no respondía. Fue entonces cuando notó que la adrenalina comenzaba a desaparecer y que el dolor lo invadía por completo. Pronto, lo único que pudo hacer fue quedarse allí, mirando a esa persona dentro del portal, esperando que no lo atacara. Estaba tan concentrado en la mujer que tenía delante que no se percató del aldeano, quien, absorto en su odio hacia Naruto, ni siquiera vio el portal a sus espaldas ni a la mujer que había dentro. El aldeano corrió hacia él con un cuchillo listo para atacar. Bosque Esmeralda, Summer finalmente había bajado de la nave hacía unos 20 minutos y se acercaba rápidamente a la distorsión. Se había puesto la capa del lado negro para camuflarse y así poder pasar desapercibida ante algunos Grimm. Sin embargo, eso no significaba que pudiera evitarlo todo. Había luchado contra algunos Grimm, principalmente Beowulfes y un par de Ursa, nada que no pudiera manejar. Aunque Summer no pudo evitar notar que cuanto más se acercaba a la distorsión, menos actividad Grimm parecía haber. Finalmente, parecía que no había ningún Grimm alrededor. Ozpin, ¿me oyes?, dijo a través de su auricular, que estaba conectado al dron de comunicaciones que sobrevolaba el bosque para poder hablar con Ozpin sin tener que preocuparse por las interferencias del denso follaje que la rodeaba. Sí, Summer, te oigo, ¿cuál es tu estado? Ya casi llego, pero no parece que esto haya sido causado por un Grimm. Por alguna razón, las bestias están evitando la zona como si fuera la peste. Por lo visto, estamos rastreando la zona y no vemos ningún Grimm en un radio de 1 milla alrededor de la zona afectada, pero es difícil saberlo con certeza, ya que los escáneres no detectan nada cerca. Ozpin respondió, confirmando las sospechas de Summer sobre la ausencia de Grimm en esa área, pero ella se mantuvo alerta. No se había convertido en una de las mejores cazadoras, exponiéndose en zonas infestadas de Grimm. Bien, me acerco a la perturbación. Summer dejó de hablar porque había llegado a su destino y finalmente pudo ver lo que parecía ser un portal en medio de un claro. Pero por si fuera poco, también vio lo que parecía ser una especie de pueblo al otro lado. También vio lo que parecía ser un niño pequeño, de unos 5 o 6 años.
La miraba con lo que parecía ser miedo y aprensión. Se dio cuenta de que estaba absolutamente aterrorizado y fue entonces cuando notó el mal estado en que se encontraba. Sangraba bastante por varias partes y llevaba sangrando el tiempo suficiente como para dejar manchas de sangre en el suelo. ¿Qué pasa, Summer? ¿Ves algo?, preguntó Ozpin, sacando a Summer de su ensimismamiento. Sí, parece ser una especie de portal que lleva a lo que parece ser una aldea. Hay un niño pequeño al otro lado mirándome. Parece que lo han golpeado mucho. Dios mío, profesor, hay muchísima sangre. ¿Qué debo hacer?, preguntó Summer, mientras sus instintos maternales la impulsaban a esforzarse por quedarse quieta, aunque deseaba ir a ayudar al niño. Hubo una pausa antes de que Ozpin respondiera. Me remito a tu criterio sobre este verano, pero ten cuidado, no sabemos qué está pasando aquí. Summer decidió acercarse al niño, pero antes de que pudiera reaccionar, un hombre se posicionó detrás de él con un cuchillo, listo para apuñalarlo. ¡Oh, no!, pensó, y antes de poder gritar para advertirle, vio cómo el hombre apuñalaba al pobre niño indefenso por la espalda, justo debajo del corazón. Fue entonces cuando reaccionó sin pensarlo. Corrió y saltó a través del portal, su capucha se desplomó, revelando su expresión de puro asco, y golpeó al hombre con un puñetazo potenciado por su aura, enviándolo a volar contra una pared y dejándolo inconsciente. Tras atender al hombre, Summer miró al niño y sus ojos se abrieron de par en par ante una escena que jamás olvidaría. Vio al niño inconsciente en lo que ahora era un charco de sangre, pero eso no fue lo único que la sorprendió. También pudo sentir una fuerza que no parecía aura emanando del niño. Aunque no podía discernir qué era esa fuerza, era evidente que era enorme y parecía estar intentando curar el daño sufrido por su cuerpo, pero era un proceso lento, ya que había mucho daño que reparar. Summer superó rápidamente su sorpresa, se acercó al niño y sacó el botiquín que había traído consigo, con la intención de usarlo para intentar curar lo que pudiera y, con suerte, salvarle la vida. Summer le quitó la camisa y el abrigo al niño, o lo que quedaba de ellos, con un cuchillo, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Era un niño de no más de 6 años, con algunas de las peores heridas que jamás había visto. 5 costillas rotas, hemorragia interna grave por un traumatismo contundente, un brazo roto, cortes grandes y pequeños por todo el cuerpo, y todo esto antes incluso de recibir la puñalada en la espalda. ¿Cómo era posible que este niño pudiera mantenerse en pie, y mucho menos consciente?, pensó Summer mientras comenzaba a curarlo. Se ocupó de las heridas más graves, esperando que el poder curara la mayoría de las menores, pero tendría que llevarlo pronto a un hospital o moriría, incluso con la ayuda de su poder curativo. Fue entonces cuando un pequeño grupo de personas armadas con diversas armas, la mayoría improvisadas y algunas no, aparecieron en el callejón y vieron al niño y a Summer arrodillados junto a él, tratando de curarlo. ¿Qué crees que estás haciendo?, gritó un aldeano enfadado al ver que ella estaba curando al mocoso demonio. Summer se percató del grupo armado y, recordando lo que le acababa de suceder al niño, se interpuso de inmediato entre él y la multitud que claramente quería hacerle daño. No se dio cuenta de que el niño comenzaba a recuperar la conciencia ahora que le habían tratado algunas de sus heridas. Estoy atendiendo las heridas de un niño y si quieren irse de aquí caminando, les recomiendo que se marchen inmediatamente o me veré obligada a hacerles daño, les dijo a la multitud con una voz que hizo temblar a muchos. Algunos incluso consideraron seguir su consejo, pero el odio se impuso y se mantuvieron firmes. Está claro que eres nueva aquí, así que te dejaré ir con una advertencia por esa amenaza.
Ahora te digo que te alejes de eso y te metas en tus propios asuntos. Varios de nosotros somos shinobi retirados y estás en desventaja numérica, así que creo que es hora de que te vayas antes de que te lastimes, jovencita, dijo el mismo aldeano con tono condescendiente y una sonrisa burlona en el rostro, mientras varios de los que estaban cerca le daban la razón. También comenzaron a mirarla con desprecio por intentar defender a su objetivo, y muchos pensaron que no podría oponer mucha resistencia. O, no tenían ni idea de lo equivocados que estaban. Summer no sabía a qué se referían con shinobi, pero estaba segura de que debía ser algún tipo de luchador por la forma en que lo dijo, y cuando miró a su alrededor se dio cuenta de que esa gente no se iría sin pelear, así que sacó su inferno y ases mientras cambiaba ases a su forma de revólver, asegurándose de que estaba usando no letal. La multitud no esperaba que sacara armas de debajo del reloj, así que se quedaron atónitos por un momento al ver las extrañas armas, pero eso fue todo lo que Summer necesitó. Antes de que nadie supiera lo que estaba pasando, Summer ya estaba sobre ellos y había noqueado a 2 de ellos. Para cuando alguien pudo reaccionar, solo quedaban 3. Uno era el hombre que había estado hablando antes, mientras que los otros 2 parecían ser una especie de guerreros experimentados por la forma en que estaban parados. Muy bien, eres bastante buena, pero solo eran civiles. Ahora veamos cómo te las arreglas contra nosotros, dijo el líder. Fue entonces cuando todos empezaron a rodearla. Summer sabía que tenía que darse prisa para sacar al chico de allí y llevarlo a un lugar seguro. Así que decidió que era hora de usar un poco de su habilidad especial para acabar con esto rápidamente. Concentró su aura y, antes de que sus atacantes pudieran hacer nada, se encontraron envueltos en enredaderas espinosas que brotaban del cuerpo de Summer y se enroscaban a su alrededor hasta que no pudieron moverse. Entonces, los noqueó a cada uno con balas no letales de su revólver. Una vez terminada la pelea, se volvió hacia el niño y el portal, y fue entonces cuando se percató de 2 cosas. Una era que el niño había despertado de nuevo y la miraba con asombro y confusión. La segunda era que el portal se estaba desvaneciendo, así que, actuando por instinto, corrió hacia el niño, lo alzó en brazos y volvió a cruzar el portal. Fin del capítulo 1.